sabemos que hay muchos proyectos que están desarrollándose. Uno de los que se destacaba hace un par de semanas, quizá la semana anterior, era la carretera que unirá el Caribe con Nicaragua, ¿verdad? Y que terminará próximamente, usted me hablaba de algunos años, ¿verdad? Pero que ya está prácticamente, como quien dice, en la parte final, digamos, del proyecto, ¿verdad? Aunque tome sus años. Bienvenido, ingeniero, explíquenos cómo estamos con Bluefield. Eso fue una noticia que a todos nos animó. Bueno, yo creo que esta es una noticia de años. Hay que reconocer que es la única capital de departamento que estando en tierra firme no tiene conexión, porque Bilwi tiene su conexión y después el resto de cabeceras departamentales tienen su carretera. ¿Qué ha significado esto? Un alto costo de la vida. Bluefield tiene un costo elevado y además de eso presenta el problema tanto en transporte como en salud, como en educación y en todo, pues en vivienda, alimentación. Entonces era un reto, pero la historia data de muchos años atrás. En los años 60, un grupo de personas bluefileños, sobre todo bluefileños crioles, se organizó y hizo una organización llamada OPROCO, Organización Progresista Costeña, y que esta gente comenzó a hacer sus gestiones a nivel personal y buscando hermandad con otras ciudades, con Wisconsin, y con recursos propios que hacían kermeses, trabajo voluntario, dieron el primer paso. Lograron abrir una trocha de 10 kilómetros y lo festejaron. Llegaron a una finca de un señor, Horacio Jackson. Horacio Jackson. Pero fue una gran fiesta. Ya con esto, como de blon diría cualquiera, recurrieron al gobierno central de ese tiempo a pedir pues su carretera. Y lo que hizo, les encargó o los envió del encargado que atendía la costa atlántica, un señor René Bustamante. El tipo mandó un maestro de obra y lo que dijo es que el proyecto no era viable, necesario y que no era viable. ¿Y qué razones esgrimía, ministro? Bueno, que no había nada ahí. Sí, que muy poca población. Correcto, ¿no? Y que todo se podía hacer por barco o por avión, lo cual tiene un costo y además de un costo, una demora en tiempo. Uno lo ve ahora con las facilidades que hay. Llegar 2-3 horas antes al aeropuerto, pasar 1 hora, son 4 horas. Y si vos te fueras en una buena carretera, en autobús, en 6 horas vos estás por allá, a menos de la mitad del costo del precio. Entonces, con OPROCO, e incluso lo llevaron por lancha hasta Cucra River, que son 40 kilómetros, hoy es San Francisco, y en el verano pasado hubo comunicación, y al llegar los productos de San Francisco, que es una zona agrícola, el costo de la vida se le bajó en más de 3 veces. ¿Por qué? Porque ya le llegaban los tubérculos, plátanos, tomate, y ya pudo entrar toda la producción de la guinea. En los años 80, yo recuerdo, me tocó atender esta zona, comenzamos la localización de la carretera con el ingeniero que ya murió, Salvador Ayesta, y con el comandante Humberto Campbell hicimos un recorrido. Incluso llegamos a colocar los puntos de lo que sería la presa o el reservorio de agua para Bluefield de nombre Escofran. Ha pasado muchos años y no se ha hecho. Y sin embargo Bluefield, a pesar de que llueve tanto, de que tiene un río, en la época seca tiene sed, carece de agua. Es en el 2009
que O sea, perdón, ingeniero, esto nos da cuenta de un viejo sueño, ¿no? Es decir, de un sueño de décadas. Yo creo que de siglos. Sí, ¿verdad? Y en los años 90 sí abrieron una trocha, pero sin colocarle ningún material. La cosa es que se perdió con las primeras lluvias y ya no se volvió a trabajar en ello. Es ahora que nosotros regresamos al gobierno que reiniciamos la actividad y en el año 2009 arrancamos de Nueva Guinea hacia Naciones Unidas con un proyecto del Banco Mundial con una longitud de 24 kilómetros, pero también en el 2008 el gobierno, el pueblo y el gobierno de Japón nos donó $8 millones, con lo cual iniciamos la obra. Y esos fueron los primeros pasos. Con los 8 millones que nos donó Japón, el pueblo y el gobierno de Japón, estaba el embajador Jiro Shibasaki, fuimos a Bluefield y se reunió con algunos de los sobrevivientes de la organización inicial. De este sueño del Ojo Proco. Entre ellos está el doctor Roberto Hodgson, el profesor Hugo Sujo, que todavía vive, Charles Michel, Cyril Omier y Roderick Green. Y le plantearon el sueño y se donaron los 8 millones. ¿Qué hemos hecho con esos 8 millones? Los primeros 12 kilómetros, 14 kilómetros revestidos de Bluefield hacia la Guinea y de Naciones Unidas hacia Bluefield. Pero también con esos 8 millones logramos vencer uno de los principales problemas, que era el Suampo de Lara, que es un humedal y nosotros respetamos el medio ambiente, entonces se tenía que construir un puente con todas las condiciones. Ahí vemos fotografías de la construcción del puente, piloteado, y de parte de los accesos, en la foto de la izquierda, o en la toma de la izquierda, y en las 3 tomas, se ve que estábamos en época de lluvia, se tuvo que poner un toldo para colocar el acero, colocar el concreto y darle el acabado. De tal manera de que ya ese problema serio ya fue vencido. Y ahí tenemos el puente sobre el Suampo de Lara. Hoy por hoy es uno de los lugares de distracción. La gente sale en carrito y llega al Suampo de Lara. Estamos hablando 14 kilómetros, pero sí, ya se comienza a trabajar para el revestimiento. Esta carretera tiene que hacerse en concreto revestido. Concreto con revestido. Concreto hidráulico. Sí. Entonces, de lo relevante, pues, vemos las primeras fotos de cuando comenzamos con el diseño, donde el hombre se va en el lodo hasta la rodilla, los animales era intransitable para ellos, algunos quedaban atascados y morían ahí. Por lo tanto, era muy, muy difícil. ¿Cómo la tenemos dividida actualmente para trabajarla? Tal vez nos ayudan ahí con la toma en la... A ver si ponemos el primer mapa, muchachos. Que esta es la primera foto. Cómo se empantanaba la gente, ¿verdad? Mira. Así es, ahí estaban pegados, vemos las vacas pegadas y que era intransitable. Y esto es a la orilla de Nueva Guinea. Se ve en la parte cercana a Nueva Guinea, yendo para Bluefield. Ahora, ahí se traza también la carretera en el primer mapa que teníamos, muchachos. Creo que el ingeniero lo tiene aquí, donde se nota. La siguiente toma. Esta es correcto. Esta es. Entonces ahí vemos que tenemos los primeros 24 kilómetros y medio financiados por el Banco Mundial y
Estos 24 kilómetros ya están terminados. Esto se hizo en adoquín y se ha comportado muy bien. Nueva Guinea, 24 kilómetros. Naciones Unidas. Naciones Unidas. ¿Cómo impacta esto? ¿Y cómo impacta las carreteras? El impacto de esto es muy importante señalarlo porque el transporte a la población de Naciones Unidas se le bajó inicialmente en la mitad por decreto de la alcaldía. Hubo una negociación de la población con los transportistas y quedaron de 50 Córdoba en 35 Córdoba. El costo de la vida le bajó inmediatamente. Ya pueden salir sus enfermos, ya los maestros no tienen pretextos para no llegar, los chavalos pueden salir y están mejor abastecidos. El siguiente si volvemos a la toma de la carretera, ¿sí? Está delineada ahí. A ver, muchachos, donde estaban los 24. Ahí está. La siguiente es donde está 46, dice kilómetros. 46.1 kilómetros. Esto va financiado por el BID. El BID aprobó 62 millones de dólares recientemente para financiar estos 46. Y con el Banco Mundial, el 11 de julio, se aprobaron una donación de 54.1 millones de dólares y 2.9 en préstamos concesionales. De tal manera que con esto logramos ya completar la carretera Bluefield. 24 más 26 y pico, tenemos 50, más los 46, estamos hablando de 96 kilómetros. Ingeniero, la parte de Nueva Guinea, Naciones Unidas, que es la primera que vemos al lado izquierdo de la pantalla, eso del Banco Mundial 24 ya está construido. Eso está construido. Y eso es adoquín, ¿verdad? Adoquín. ¿Qué es lo que resta ahora? ¿Qué resta? Los 46 más los 26. Estamos hablando de 70 kilómetros más o menos. 72 kilómetros. 72 kilómetros. Pero este tramo de Naciones Unidas a Bluefield es donde Japón puso los 8 millones para iniciar ahora. Y 2 millones más que nos dio reciente porque lleva mucha obra de drenaje. Y vamos respetando los humedales y todas estas cosas. Entonces, en esta página vemos cómo era el camino en la parte superior antes, unos pegaderos, y cómo está ahora con el adoquinado. Y el monto invertido, que fue de 279 millones. Esto fue con el Banco Mundial. ¿Cuáles son las poblaciones beneficiadas? Naciones Unidas, Colonia La Esperanza, Colonia Nuevo León y Colonia El Paraíso. Los primeros 6 kilómetros el banco dejó o dio el mandato que los hiciéramos por cuenta propia, con el MTI. Claro. Arrancamos 3 de Naciones Unidas hacia Nueva Guinea y 3 de Nueva Guinea hacia Bluefield. Los otros 18 fue un concurso de licitación, lo ganó un concurso nicaragüense, un consorcio, Jan Sanap, y el resultado es que la obra está hecha y con buena calidad. Ahora, lo que nos resta, ingeniero, ¿cuánto tiempo tomará? Usted me hablaba de que ahí los tiempos para dedicarse ahí tienen que ver con el clima. Hay que aprender a trabajar en la zona. Ajá. Entonces, actualmente tenemos el convenio y esperamos que la Asamblea lo firme en estos días. Los personeros del Banco Mundial lo firmaron el 11 de julio. Esperamos que se mande a la Asamblea lo ratifique de inmediato y nos urge esto. ¿Por qué? Porque de ser aprobado, nosotros podemos estar sacando en concurso septiembre,
octubre, en noviembre, estar adjudicando y aprovechar la época seca. ¿Y por qué hablamos de época seca? Porque es cuando se puede trabajar. En la época, cuando comienza la época de lluvia, a veces que pasa semanas sin parar de llover. Estamos en el mero trópico húmedo, con precipitaciones de 4.000 milímetros al año y un poco más. Y entonces lo que hacemos se puede echar a perder. Aquí vemos parte de lo que se hizo con la donación de Japón. Sí. Además del puente Paso Real, se hizo el puente que tenemos a la derecha, que es el puente El Caño de los Pérez, que está en la estación, bueno, el kilómetro, es un puente de 15 metros y está a 8 kilómetros de distancia de Naciones Unidas, buscando Bluefield, y el revestimiento del camino. Como decíamos, tenemos 24 kilómetros ya revestidos de todo tiempo, y en la siguiente podemos ver parte de la historia. Este era el puentecito. Este es el Suampo de Lara. Ajá. Y esto es a la izquierda y a la derecha cómo se lograba pasar sobre un puente de madera que no era seguro para nadie. Y el puente nos costó 120 millones de Córdoba. Pero es un puente de 120 metros lineales, todito hincado sobre pilote, y lo hizo una de las empresas del ministerio. Así que en el ministerio pues, se ha fomentado el desarrollo de la capacidad de sus ingenieros. ¿Y por qué lo hizo el ministerio? Para una empresa privada no es rentable ir por estos lados, porque ya cuando los agarre el invierno ya no pueden trabajar y comienzan a perder. Después tenemos más fotos de lo que es el proceso de construcción del puente. Bueno, este es el raudal, este es otro, ¿no? Sí, este es un puente que lo tenemos que reconstruir. Y parte del camino que tenemos que... Este es el puente Raudales y el puente Caño Silva. Son dos puentes que nos hacen falta y que esperamos pronto tenerlos concluidos. Y estos están en la ruta. En la ruta. Están en la ruta. Que significan pegaderos seguros, significan obstáculos serios. Que no puedes pasar. No, y además del terreno. El terreno es arcilla altamente plástica y sin ir los animales, los caballos, los burros y aún los bueyes no pasan, que va a pasar un vehículo. Y después, ¿qué es lo que tenemos con el BID? Garantizado, y ahí está el convenio, está firmado, y se la pueden levantar un poco mejor todavía, porque fue firmado por el ministro Iván Acosta, el servidor Pablo Fernando Martínez, la firma a la izquierda abajo es del señor Carlos Melo, representante del BID en Nicaragua, y Alfonso Salazar, el ingeniero, el jefe del equipo del BID. El monto del préstamo, y esto se lo demostramos con transparencia a la población, que es muy importante, es $61.500.000. Con la contrapartida nacional, que es 1.261.000, da 62.700.000. En obra tenemos 56 millones. Y administración y gestión 1.200.000, auditoría. Todo préstamo que nos dan lleva un componente de auditoría y auditoría externa. En las gestiones social y ambiental de impactos indirectos tenemos $300.000, monitoreo y evaluación 80.000, apoyo a la unidad ejecutora 700, imprevisto, porque siempre hay imprevisto, aquí no sabemos qué nos va a salir. Claro, claro. Entonces tenemos 1,5 millones, y en gastos financieros,
que son gastos que se le pagan al banco, 2.600.000. Entonces vemos que tenemos con el BID garantizado los 61.500.000 para hacer lo que decíamos, los 40 y tantos kilómetros que estaban en el la segunda inicio. etapa, digamos, en el centro de Los 46.1 kilómetros. Ajá, no. Es lo que le sigue a Naciones Unidas. Después tenemos el convenio con el Banco Mundial para 26.5 kilómetros. Este es el que fue firmado y el 11 de julio, y vemos que también hay algunos proyectos. Completar la carretera Bluefield, 26,5 millones a un costo por kilómetro de $1 millón. Eso es lo que nos cuesta el kilómetro de carretera ahí. Como los pobres pobladores de Bluefield, con mucha ilusión y con mucho derecho, buscaban su carretera. Por recoger $100 millones no era fácil. Y no es fácil. Nosotros, lo hemos dicho, somos un gobierno de continuidad y lo venimos demostrando con disciplina, pero vamos caminando. Y hemos logrado la confianza de los organismos financieros al demostrarles que sí estamos trabajando con la eficiencia, la transparencia, pero también en esto nos ha ayudado bastante que tenemos un plan nacional de transporte con una visión de 20 años, donde este plan se hizo fundamentado en el plan de desarrollo humano de nuestro gobierno. Lo primero que nosotros teníamos al agarrar el gobierno es un plan de desarrollo humano y es llevar el beneficio a la población. Y en base al plan que es la reducción de la pobreza, resolver los problemas de la sociedad, como es salud, educación, mejorar el nivel de vida, electricidad, entonces el Plan Nacional de Transporte se basa en eso. Ahora los organismos financieros se basan en el Plan Nacional de Transporte. Y una de las cosas que dicen es que hay que llevar las carreteras a todos estos lugares para reducir la pobreza, y no solo reducir la pobreza, sino también llevar el bienestar y la seguridad ciudadana. La población acá está expuesta por el problema serio a nivel mundial del tráfico de droga a nivel internacional. Al no tener carretera, son atractivos fácil de este tipo de gente. Como ya vimos, tenemos con esto del Banco Mundial diferentes proyectos. Está garantizado de San Francisco, que es donde íbamos a llegar con el BID, a Bluefield, pero también hay otros proyectos como está el Portillo, el CUA. Ministro, una consulta nomás ahí en esa carretera. ¿Esa carretera nos va a tomar cuántos años? ¿Cuántos veranos? Usted va a hablar del verano para que todos estemos claros. Yo hablo de 3 veranos. 3 veranos. Porque decir año y medio... Ajá. Nosotros podemos comparar ahorita que estamos trabajando en la carretera de Nejapa a Izapa, al empalme Puerto Sandino. En medio año llevamos un avance de más o menos de 22 kilómetros. Pero hemos tenido una temporada seca y han podido trabajar. Tenemos todas las condiciones. Uno de los problemas aquí, además de la carencia de bancos de materiales, pues es el clima. Entonces, yo estimo que son 3 veranos. 3 veranos. Entonces, con el programa del Banco Mundial, entonces teníamos la carretera Bluefield, pero también tenemos que ir pensando, y es el mandato del presidente, ir buscando cómo comunicar, cada municipio tenga su carretera. Entonces tenemos el Portillo, el CUA, y de esa manera el municipio del CUA ya queda con su carretera, el CUA San José de Bocay,
Santa Lucía, comunicarla con Boaco, y San Dionisio, que es un municipio de Matagalpa, comunicarlo con la carretera que va de San Ramón a Muimuy. Pero también seguimos avanzando hacia el Caribe, porque uno de los objetivos es tener una buena comunicación con el Caribe. Entonces vamos de Las Carpas a Guaslala, que ya estamos trabajando ahorita en La Mora Rancho Grande, que queda a la mitad de La Dalia a Guaslala. Y para después continuar de Guaslala a Ciuna. Hay algo muy interesante. ¿En qué gobierno se ha logrado la comunicación con el Caribe? Es en el gobierno sandinista, en el gobierno del comandante Ortega. Ahí en los años 80 abrimos Guaslala-Ciuna, que fue la primer camino de comunicación con las minas, con el apoyo del pueblo y gobierno cubano. Pero también en los 80 abrimos Río Blanco, Mulucucú, Ciuna, 100 y pico de kilómetros, 130 kilómetros, aún bajo la guerra. Los dos proyectos aún bajo la guerra, nos mataron gente y nos quemaban máquinas, pero lo logramos. Ahora, en tiempos de paz, yo creo que el presidente está haciendo el mejor gobierno de la historia de este país, porque sí estamos llevando el beneficio sin discriminación de ningún tipo. No hay colores políticos, no hay colores partidarios, el único color es el de la bandera azul y blanca y llevar el beneficio al pueblo de Nicaragua. Aquí vemos pues que parte del trabajo buscando el Caribe es de Río Blanco, Mulucucú, Ciuna, que sí, ya lo tenemos garantizado. Entonces, en Río Blanco, Mulucucú, venimos trabajando desde Ciuna, desde que tomamos el gobierno. El BESI donó 16 millones de dólares, con los cuales hicimos 16 kilómetros para atender lo que se llamó en aquel tiempo los pegaderos. Pero esos pegaderos tapamos por un lado, pero nos salen por otro. Entonces la solución es ir buscando la carretera ya de una manera definitiva. Actualmente con el Banco Mundial se terminaron los 4,5 kilómetros de Río Blanco hacia Mulucucú. Y vale destacar que la empresa CEMEC da un premio a las mejores obras. Y entre las mejores obras, pues esta fue una de las que ganó premio. Y lo vemos a un costo de 77 millones de Córdoba. De Córdoba. ¿Cuáles son los que se benefician con estos primeros 4,5? Guanaguana, Chorro de Agua, Agua Azul, Huilique, Ernesto Cabrero, Huiliquito, Las Lomas, Huilique, Huilicón, pues, Castillo Norte y Luis Enrique Mejía. Pero eso no termina ahí. Con el BID estamos trabajando de Ciuna, de Mulucucú hacia Río Blanco. Este es el tipo de carretera que estamos dejando, claro. Una carretera de calidad, y vale la pena destacar que vamos dejando bien señalizados los lugares, y aquí tenemos que hacer un trabajo con la población y con todos los ciudadanos, tanto transportistas como padres de familias y peatones. Si nos fijamos, estaba el rótulo de escuela, tanto en el pavimento como en la señal vertical. Y es un llamado a los transportistas a disminuir la velocidad. Pero no siempre el transportista puede ser culpable. También es responsabilidad de nosotros los padres en educar a los niños. Y muchas veces se da accidentes porque niños imprudentemente se sueltan y se tiran a la carretera sin saber cómo deben de hacerlo. Pero la responsabilidad entonces es de los padres.
Recientemente con el BESIE logramos un financiamiento. Entonces teníamos los 4,5 con el Banco Mundial, 7 con el BID, son 11. Y teníamos 2 tramos como de 4 kilómetros que habíamos hecho con el BESIE. Estamos hablando de 15 kilómetros. Y con el BESIE logramos un financiamiento de 37 kilómetros, con lo cual nosotros tenemos garantizado ya, y esto está en concurso, está garantizado que ya la carretera a Mulucucú dejó de ser un sueño y que se van a terminar los pegaderos de por vida. Pero con esos 37 millones estimamos que nos va a quedar algo de más y vamos a continuar de Mulucucú hasta unos 15 kilómetros, 12 kilómetros, que es Lizagüe, ya buscando Ciuna. Los 7 kilómetros del BID iniciaron el 17 de diciembre, esperamos terminarlo ya en estos días, ya van 4 kilómetros de concreto colocado, la lluvia, ahí la temporada de lluvia inició temprano, no ha parado, todos los días está lloviendo, entonces no pueden avanzar mucho, pero esperamos pronto terminarlo. Esta es foto típica del camino para Bilwi, de los pegaderos, las filas esperando ver cómo cruzan, y en la noche la pobre gente lo que tiene que sufrir al estar en un lugar de eso. Y esto es en Unicuaj, es en medio de Río Blanco y Mulucucú. Y otros de los proyectos, pues también, porque estamos trabajando y para hacer una demostración de cómo queremos dejar todas estas carreteras para el Caribe, pues es la carretera de Nejapa al empalme de Puerto Sandino. Nejapa, Puerto Sandino, correcto. Y ahí lo vemos. Todos recordamos que hasta hace poco nadie cruzaba por ahí, y hoy ya está transitable. Ya van más de, estamos hablando de 12, como 17, 18 kilómetros terminados. ¿Cuánto queda todavía, ingeniero? Nos quedan más o menos 30 kilómetros. 30 kilómetros. Pero sí, vamos a terminar en tiempo. Hay un tramo que se debe buscar cómo terminar en enero, diciembre, enero, y la dividimos en 2 tramos para que 2 grupos de empresas trabajaran para que se generan juntando, ¿verdad? Así es. Y lo vemos que del kilómetro 40 hacia acá ya están por Santana, en concreto, y el otro está del empalme Puerto Sandino hasta estos lados. Y lo que sí le queremos hacer un llamado a la población es que tenga cuidado con la velocidad, que sepa conducir responsablemente, porque una autopista con una recta casi de 40 kilómetros, la gente va a creer la gente va a creer que es para competencia, y se nos van a prestar accidentes. Pero también hay otros proyectos, porque la gente pregunta, ¿y cuál es el proyecto más importante? El proyecto más importante es el que beneficia al que vive en el pueblo. Sí, claro. Ese es su proyecto. Entonces estamos trabajando a nivel nacional. Esto es en León Lichocuajo, que ya está terminado. Posiblemente se inaugure pronto. Y ahí vemos fotos del proceso. La siguiente es donde ya está terminado. En León La Ceiba también se está trabajando y se va a terminar pronto. Y la otra foto es la Carpa, La Mora, La Carpa, Rancho Grande. Y Rancho Grande es otro municipio, y arrancamos del propio Rancho Grande. Estuvimos por ahí hará poco. Ahora el 9 de septiembre se celebra la caída
de Jacinto Hernández, primer campesino, miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, y tal vez podemos ir a Rancho Grande. Claro que sí. Siempre el tiempo nos es corto, ministro, ya se nos está acabando. Pero faltaban ahí un par de cositas. Rapidito mencionémoslo para que no. Bueno, ahí tenemos la carretera, un pedacito que nos quedaba, de la carretera en Jinotega de Miralago, Cuyalí. Esta es en pavimento. Esperamos terminarla para diciembre, porque las lluvias en esta época están afectando, pero también estamos trabajando, y eso es muy importante, con la visión. El primer mandato es la protección de la población. Estamos haciendo un corredor que va de La Paz-Centro a Malpaisillo, y de Malpaisillo a Vía 15 de Julio. Por lo tanto, todo el tráfico internacional ya no va a cruzar por Chinandega, por Chichigalpa, por Telica, por León y por la misma Paz-Centro. Entonces, descongestionamos esa carretera, garantizamos la vida de la población, le estamos ahorrando al transportista una gran cantidad de kilómetros, por lo menos 40 kilómetros, ahí lo vemos, y para hacer luego la Paz-Centro al empalme Puerto Sandino y hacer un desvío de Santana al Boquete, de tal manera que los furgones y el tráfico internacional evitar que pasen por las ciudades.